Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento perfecto. Estamos por contarte una historia que te pondrá los pelos de punta, una operación clandestina tan peligrosa que podría cambiar tu forma de ver el narcotráfico en México. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte las historias más impactantes del mundo del crimen organizado. La madrugada del 17 de marzo llegaba pesada sobre Culiacán. El cielo se veía opaco, cubierto por una capa de nubes bajas que prometían lluvia pero que nunca terminaban de cumplir. En una casa de seguridad ubicada en la colonia Las Quintas, 5 agentes federales observaban en silencio una serie de fotografías esparcidas sobre una mesa de madera maltratada por el tiempo. Entre ellas destacaba el rostro de un hombre de unos 45 años, barba cerrada, ojos oscuros y penetrantes. Rodrigo Valdés Contreras, alias El Tiburón, uno de los operadores más letales del cártel de Sinaloa en la región norte del estado. El comandante Alberto Méndez, un hombre curtido de 52 años, con profundas arrugas alrededor de los ojos, encendió un cigarro mientras estudiaba el mapa desplegado frente a él. Su experiencia de 30 años en operaciones encubiertas le había enseñado que los capos nunca eran capturados por casualidad. Siempre había un patrón, una debilidad, un momento de vulnerabilidad. Y después de 8 meses rastreando a Valdés, finalmente habían encontrado la suya. El tiburón es supersticioso, dijo el agente Ramírez, un joven de 32 años especializado en inteligencia psicológica. Su voz quebraba levemente el silencio denso que llenaba la habitación. Según nuestros informantes, nunca falta a los funerales de su gente. Es una cuestión de respeto, de código. Para él, no asistir es como firmar tu propia sentencia de muerte dentro del cartel. Méndez exhaló el humo lentamente, observando cómo se disolvía en el aire húmedo de la habitación. Llevaban semanas discutiendo opciones, descartando operativos tradicionales. Valdés se movía como fantasma, cambiaba de ubicación cada 2 días, usaba teléfonos desechables, nunca dormía en el mismo lugar 2 noches consecutivas. Sus escoltas eran exmilitares bien entrenados y brutalmente eficientes. Cada intento de aproximación había terminado con cadáveres de informantes y mensajes sangrientos colgados en puentes. ¿Estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo?, preguntó la agente Leticia Morales, una mujer de 40 años con experiencia en operaciones de infiltración. Su tono era escéptico, pero también intrigado. Ramírez asintió lentamente. Montar un funeral falso, crear la muerte de alguien cercano a él, alguien cuyo velorio no pueda ignorar. El comandante Méndez aplastó el cigarro en un cenicero improvisado. La idea era tan audaz que bordeaba la locura. Pero después de tantos meses persiguiendo sombras, de ver cómo Valdés se escurría entre sus dedos dejando rastros de violencia por toda la región, quizás la locura era exactamente lo que necesitaban. «Necesitamos un muerto creíble», dijo Méndez, su voz grave resonando en la habitación. «Alguien cuya muerte haga que Valdés baje la guardia. Alguien importante, pero no tanto como para que el funeral se convierta en una convención del cartel». El agente Fuentes, un veterano de inteligencia con contactos profundos en el bajo mundo sinaloense, sacó su laptop y comenzó a revisar archivos. «Tengo a alguien, Miguel Ángel Soto, alias El Chiquilín, sicario de rango medio, trabaja directamente bajo las órdenes de Valdés. No es un jefe, pero es de confianza. Según mis fuentes, Valdés lo ve casi como un ahijado». «¿Dónde está Soto ahora?», preguntó Morales. Fuentes tecleó en su computadora. «En Mazatlán, bajo vigilancia nuestra desde hace 3 semanas. Tiene una debilidad por las apuestas y las mujeres. Fácil de rastrear». Méndez se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que despertaba lentamente bajo el cielo gris. Sabía que lo que estaban contemplando cruzaba líneas que raramente se cruzaban. No solo tendrían que fabricar una muerte convincente, sino también manipular todo el ecosistema criminal de información que mantenía al cartel funcionando. Un error, una sola fisura en la narrativa, y no solo fracasaría la operación, sino que probablemente terminarían todos muertos.
Necesitamos autorización de arriba, dijo finalmente. Esto no es algo que podamos hacer por nuestra cuenta. Si sale mal, caerán cabezas, empezando por la mía. 2 días después, Méndez estaba en una oficina del segundo piso de un edificio anónimo en la Ciudad de México, frente al Coordinador Nacional de Operaciones contra el Narcotráfico, el licenciado Ernesto Solís. El funcionario era un hombre delgado, de aspecto cansado, con lentes de montura metálica y traje gris impecable. Entre ellos, sobre el escritorio, reposaba un expediente marcado con sellos rojos de clasificación máxima. «Esto que me está proponiendo, comandante, es absolutamente irregular», dijo Solís después de escuchar la presentación completa. Su voz era controlada, pero se percibía la tensión. Montar un operativo basado en un funeral ficticio, manipular información criminal, usar recursos federales para crear una escena falsa. ¿Tiene idea de las implicaciones legales? Méndez mantuvo la mirada firme. Con todo respeto, licenciado, Rodrigo Valdés ha ordenado la ejecución de 17 agentes federales en los últimos 2 años. Ha diversificado las operaciones del cartel hacia el tráfico de fentanilo, causando miles de muertes en ambos lados de la frontera. Controla rutas que mueven toneladas de droga mensualmente. Los métodos convencionales no han funcionado. Cada vez que nos acercamos, desaparece y deja cuerpos como advertencia. Solís se quitó los lentes y los limpió lentamente con un pañuelo de tela. Era un gesto que había perfeccionado en años de tomar decisiones imposibles. Si autorizamos esto y sale mal, el escándalo será monumental. Los medios nos crucificarán. La oposición tendrá munición para meses. Y lo que es peor, si el cartel descubre lo que hicimos, la represalia será brutal. Si no hacemos nada, Valdés seguirá operando impunemente. La ventana se está cerrando. Nuestros informantes dicen que está planeando moverse a Durango. Si lo pierde Sinaloa, lo perdemos definitivamente. El silencio en la oficina se hizo denso. Solís miró por la ventana hacia los edificios grises de la ciudad, calculando variables, sopesando riesgos políticos contra la posibilidad real de eliminar a un objetivo de alta prioridad. Finalmente, volvió a ponerse los lentes. «Tiene mi autorización verbal, nada por escrito, nada que pueda rastrearse hasta esta oficina. Si la operación falla, usted y su equipo actuaron por cuenta propia, ¿entendido?» Méndez asintió. Conocía las reglas del juego: éxito con discreción o fracaso con anonimato. «Entendido, licenciado. ¿Cuánto tiempo necesita?» 2 semanas para preparar todo. 1 semana más para ejecutar. Solís hizo una anotación en una libreta. Tiene 3 semanas, ni un día más. Después de eso, el tema se archiva y nunca existió. De regreso en Culiacán, el equipo comenzó a trabajar con la precisión de cirujanos, preparando una operación de corazón abierto. Cada detalle debía ser perfecto. Cada elemento de la historia tenía que resistir el escrutinio de sicarios paranoicos y jefes desconfiados. El primer paso era crear la muerte de Miguel Ángel Soto. El agente Fuentes, usando uno de sus contactos más confiables, un informante conocido como El Rata, comenzó a sembrar rumores en los círculos criminales de Mazatlán. Soto había tenido un enfrentamiento con sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en un bar del centro. La pelea había escalado. Disparos, caos. Soto había recibido 3 balazos en el pecho y abdomen. La historia se diseñó cuidadosamente para ser creíble, pero no demasiado dramática. Si parecía una ejecución coordinada, el cartel sospecharía. Tenía que parecer lo que realmente era común en ese mundo: una riña estúpida que se salió de control, una muerte absurda producto de machismo, alcohol y territorios en disputa. El Rata hizo su trabajo con la eficiencia de años en el negocio de vender información. En menos de 48 horas, 3 fuentes independientes dentro del cartel habían escuchado la misma historia. Soto estaba muerto. Su cuerpo había sido llevado a una funeraria en Culiacán, la funeraria San Miguel, un establecimiento que prestaba servicios a muchas familias vinculadas al narco. Aquí venía la parte más delicada de la operación.
La agente Morales, acompañada de Fuentes, visitó discretamente al dueño de la funeraria, don Arturo Beltrán, un hombre de 68 años con 4 décadas en el negocio. Don Arturo había visto pasar por sus instalaciones a cientos de víctimas del narcotráfico. Sabía perfectamente en qué mundo se movía. La conversación tuvo lugar en la oficina trasera de la funeraria, entre ataúdes apilados y arreglos florales. El olor a formaldehído y flores marchitas impregnaba el aire. Don Arturo, comenzó Morales, mostrando discretamente su identificación federal. Necesitamos su ayuda en un asunto de seguridad nacional. El anciano los observó con ojos cansados pero astutos. Agentes federales en mi funeraria. Esto no puede ser nada bueno. Fuentes se inclinó hacia adelante. Necesitamos que monte un velorio falso para alguien que no está muerto. Y necesitamos que sea tan convincente que engañe a gente muy peligrosa. Don Arturo dejó escapar una risa corta, sin humor. ¿Saben lo que me pasaría si el cartel descubre que colaboré con ustedes? No solo a mí, a mi familia, a mis empleados. Morales sacó un sobre. Dentro había fotografías de 3 escenas de crímenes. Cuerpos mutilados, mensajes escritos con sangre. Estas son algunas de las víctimas de Rodrigo Valdés en los últimos 6 meses. 2 de ellas tenían hijos pequeños. Una era maestra de primaria. El cartel está fuera de control, don Arturo, y usted ha enterrado a suficientes de sus víctimas como para saber que digo la verdad. El funerario estudió las fotografías en silencio. Sus manos temblaban ligeramente. Finalmente asintió. ¿Qué necesitan exactamente? Durante las siguientes 72 horas, la funeraria San Miguel se convirtió en el centro de una operación de inteligencia meticulosamente orquestada. Méndez y su equipo trabajaron junto con don Arturo para crear cada detalle del funeral de Miguel Ángel Soto. El cuerpo fue el mayor desafío. No podían usar un maniquí, demasiado obvio. Necesitaban algo que pudiera pasar un examen visual rápido. Trajeron a un agente encubierto de complexión similar a Soto, lo fotografiaron en posición de descanso y usando técnicas de maquillaje forense, crearon la ilusión de un cadáver en un ataúd semicerrado. La iluminación tenue de la sala de velación y el posicionamiento estratégico de flores harían el resto. Se imprimieron esquelas. Se contactó a un sacerdote que, bajo considerable presión y garantías de protección, aceptó oficiar una misa. Se preparó una sala de la funeraria con todos los elementos tradicionales: velas, crucifijos, coronas de flores con mensajes de condolencias de nombres conocidos en el bajo mundo. Ramírez se encargó de la parte psicológica. Diseñó mensajes que serían intercalados en las coronas, apelando directamente a la vanidad y el sentido de lealtad de Valdés. Una de las coronas llevaba un mensaje especialmente calculado. Para el chiquilín, quien fue siempre leal. Tu padrino nunca te olvidará. Descansa en paz. Valdés no podrá resistirse, explicó Ramírez al equipo durante una sesión de planificación. El mensaje apela directamente a su ego. Si no aparece, dentro del cartel se verá como debilidad, como falta de respeto a su propia gente. Y en ese mundo la percepción de debilidad es una sentencia de muerte. Mientras tanto, el Rata y otros informantes continuaron alimentando la narrativa. Detalles sobre cómo había muerto Soto, descripciones del tiroteo, rumores sobre venganza pendiente contra el CJNG. Cada pieza de información se filtraba cuidadosamente, creando una red de desinformación que parecía orgánica, espontánea. El comandante Méndez sabía que el éxito dependía de un elemento imposible de controlar completamente: el factor humano. Valdés tendría que tomar la decisión de asistir, y una vez que lo hiciera, tendrían una ventana de quizás 30 segundos para ejecutar el operativo antes de que sus escoltas reaccionaran. La emboscada se planeó con precisión militar. El equipo estudió cada centímetro de la funeraria y sus alrededores. Identificaron puntos de entrada y salida, posiciones de francotiradores, rutas de escape. Se instalaron cámaras ocultas en 3 posiciones estratégicas dentro y fuera del edificio. El grupo de asalto estaría compuesto por 12 agentes, todos con experiencia en operaciones de alto riesgo.
Vestirían de civil, mezclándose entre los asistentes al funeral. 6 más estarían posicionados en edificios circundantes, con rifles de precisión. 2 vehículos blindados permanecerían en puntos cercanos, listos para intervención rápida. La señal será cuando Valdés se acerque al ataúd, explicó Méndez durante el briefing final. Su voz era firme, pero todos podían sentir la tensión. En ese momento, tendrá a sus escoltas distraídos, bajará la guardia por un segundo. Es nuestra única oportunidad. Ramírez dará la señal por radio. Código tiburón en la red. A partir de ese momento, tienen 5 segundos para neutralizar a los escoltas y otros 5 para asegurar a Valdés. La agente Morales levantó la mano. ¿Y si no viene? ¿Y si manda a alguien en su lugar? Méndez la miró directamente. Entonces esperamos y buscamos otra oportunidad. Pero según todo lo que sabemos de él vendrá. Su ego no le permitirá hacer otra cosa. La noche antes de la operación, Méndez no pudo dormir. Se quedó sentado en el balcón de la casa de seguridad, observando las luces de Culiacán parpadeando en la distancia. Pensó en su familia, en su hija que estudiaba medicina en Guadalajara, en su esposa, que llevaba años rogándole que se retirara. Pensó en los 17 agentes caídos por órdenes de Valdés, en las familias destrozadas, en las toneladas de veneno que fluían hacia el norte gracias a hombres como el tiburón. A las 5 de la mañana, el día del operativo, recibió un mensaje de texto de Solís. Que Dios los acompañe. Oficialmente, esto nunca existió. El velorio estaba programado para comenzar a las 4 de la tarde. A las 3 el equipo ya estaba en posición. Los agentes encubiertos comenzaron a llegar en grupos pequeños, espaciados, como si fueran dolientes genuinos. Algunos llevaban arreglos florales. Otros simplemente entraban con rostros sombríos, apropiados para la ocasión. Don Arturo se movía entre los asistentes con la solemnidad profesional de décadas en el oficio. Solo su mirada ocasional hacia ciertos dolientes revelaba que sabía quiénes eran realmente. A las 3:30 comenzaron a llegar personas genuinamente vinculadas al mundo del narcotráfico. Familiares de Soto que, irónicamente, creían que realmente estaba muerto. Algunos sicarios de rangos menores, curiosos o cumpliendo con el protocolo. La atmósfera era exactamente la que se esperaba, sombría, tensa, con ese aire de violencia contenida que caracteriza a los funerales de narcotraficantes. Ramírez, posicionado cerca de la entrada disfrazado como empleado de la funeraria, monitoreaba cada llegada. Su auricular miniatura le permitía comunicarse con el resto del equipo. Movimiento en la calle principal. 3 vehículos tipo Suburban negras. Cristales polarizados. El corazón de Méndez se aceleró. Estaba en el segundo piso de un edificio contiguo, con vista clara hacia la entrada de la funeraria. Levantó sus binoculares. Confirmen. ¿Es él? Hubo un silencio tenso de 5 segundos. Luego la voz de Morales, que estaba dentro de la sala velación. Afirmativo. Valdés acaba de entrar. Está con 4 escoltas, todos armados. Rodrigo Valdés entró a la funeraria San Miguel con la confianza de un hombre acostumbrado a que el mundo se incline ante él. Vestía traje negro impecable, lentes oscuros a pesar de estar en interiores, y una cadena de oro gruesa asomaba bajo el cuello de su camisa. Sus escoltas, 4 hombres con rostros de piedra y manos que permanecían cerca de sus armas ocultas, se distribuyeron estratégicamente alrededor de la sala. Méndez observaba cada movimiento. Valdés se acercó a algunos de los presentes. Intercambió palabras con rostro serio. Había algo ensayado en sus gestos, una performance de respeto y poder. Finalmente, comenzó a caminar hacia el ataúd. «Prepárense», murmuró Méndez por el radio. «Mantienen posiciones hasta mi señal». Valdés se detuvo frente al ataúd. Se quitó los lentes oscuros, los dobló cuidadosamente y los guardó en su bolsillo interior. Se persignó con un gesto rápido, casi automático. Inclinó la cabeza, observando el rostro maquillado del supuesto cadáver. Fue entonces cuando algo cambió en su expresión. Una arruga apenas perceptible apareció en su frente. Sus ojos se entrecerraron levemente. Estaba demasiado oscuro para ver claramente,
pero algo en el cuerpo no le parecía del todo correcto. Méndez sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Sospecha algo? Ramírez, desde su posición, observaba intensamente. No estoy seguro. Está mirando demasiado fijamente. Valdés extendió una mano lentamente hacia el rostro del cadáver. Iba a tocarlo. Si lo hacía, si sus dedos entraban en contacto con la piel del agente encubierto que hacía de muerto, todo se vendría abajo. La temperatura corporal lo delataría. El juego terminaría. En ese momento, uno de los escoltas se acercó rápidamente a Valdés y le susurró algo al oído. El capo se detuvo, su mano suspendida en el aire a centímetros del rostro del cadáver. Giró la cabeza bruscamente hacia su escolta, quien señaló discretamente hacia la entrada de la funeraria. Méndez movió sus binoculares. 2 hombres más acababan de entrar. Por su lenguaje corporal y la forma en que los otros sicarios reaccionaron, eran figuras de alto rango en el cartel. «Mierda», masculló Fuentes desde su posición. «Tenemos 2 objetivos de alto valor adicionales. Esto se está complicando». Valdés se alejó del ataúd sin haberlo tocado. Se dirigió hacia los recién llegados. Los 3 hombres se saludaron con abrazos formales, palabras intercambiadas en voz baja. La oportunidad se había esfumado. Méndez tuvo que tomar una decisión en fracciones de segundo. ¿Abortar? ¿Esperar otra apertura? ¿O adaptar el plan sobre la marcha? 3 objetivos de alto valor en un mismo lugar era una oportunidad que quizás nunca se repetiría, pero también triplicaba el número de escoltas en la sala. El riesgo de bajas colaterales se disparaba. «Mantengan posiciones», ordenó finalmente. Esperamos a que se acerque nuevamente al ataúd. Los minutos se arrastraban con una lentitud tortuosa. Valdés y los otros 2 capos conversaban en un rincón de la sala. Sus escoltas formaban un perímetro protector, ojos constantemente escaneando el entorno. Varios de los asistentes genuinos comenzaron a retirarse, incomodados por la pesada presencia de tanto poder criminal concentrado en un espacio pequeño. Entonces, Ramírez detectó algo en su monitor de audio. Estaba captando fragmentos de la conversación entre los capos gracias a un micrófono direccional oculto. No parece el chiquilín. Algo raro en todo esto. Demasiada coincidencia. El estómago de Méndez se contrajo. Estaban sospechando. Su paranoia natural, afilada por años de sobrevivir en un mundo de traiciones, estaba activando alarmas. Valdés se separó del grupo y caminó nuevamente hacia el ataúd. Esta vez su postura era diferente, más alerta, menos ceremoniosa. Uno de sus escoltas lo siguió de cerca, mano dentro de su chaqueta tocando claramente una pistola. El capo se inclinó sobre el ataúd, estudiando el rostro con una intensidad que penetraba la penumbra. Extendió la mano nuevamente. Esta vez no se detuvo. «Ahora», dijo Méndez con voz firme por el radio. «Código tiburón en la red. Ejecuten». Todo estalló en simultáneo. Los 12 agentes encubiertos dentro de la funeraria sacaron sus armas. Las órdenes de federales al suelo resonaron como explosiones en el espacio cerrado. Los escoltas reaccionaron con la velocidad del entrenamiento y la desesperación, sacando sus propias armas. El primer disparo vino de uno de los escoltas de Valdés. La bala impactó en el hombro de uno de los agentes. El segundo, tercero y cuarto disparos vinieron casi simultáneamente desde diferentes direcciones. Valdés se lanzó al suelo, rodando detrás de una fila de sillas. Sus instintos de supervivencia, perfeccionados en décadas de violencia, lo mantuvieron en movimiento constante. Uno de los otros capos no tuvo tanta suerte. 3 balas lo impactaron en el pecho antes de que pudiera siquiera reaccionar. Cayó pesadamente, sangre esparciendo sobre las baldosas blancas de la funeraria. El caos era absoluto. Los asistentes civiles gritaban, corrían hacia las salidas. Algunas mujeres se lanzaron al suelo, cubriéndose la cabeza. El olor a pólvora se mezcló con el de las flores y el formaldehído. Morales, entrenamiento tomando control sobre el pánico, se movió tácticamente hacia la posición de Valdés. Disparó 2 veces contra un escolta que intentaba proporcionar cobertura al capo. El sicario giró violentamente.
su arma volando de su mano, y colapsó contra una pared. En el exterior, los francotiradores posicionados en edificios circundantes tenían ángulos limitados pero efectivos. Uno de ellos neutralizó a un escolta que intentaba escapar por una puerta lateral. El impacto lo levantó del suelo y lo arrojó hacia atrás. Méndez descendió las escaleras del edificio donde estaba observando, moviéndose tan rápido como sus piernas le permitían. Podía escuchar las detonaciones, los gritos, el inconfundible sonido de un operativo que se había convertido en tiroteo. Habló frenéticamente por el radio. ¿Estatus de Valdés? ¿Alguien tiene visual? La respuesta de Ramírez llegó entrecortada entre respiraciones agitadas. Negativo. Hay demasiado humo, demasiado movimiento. Dentro de la funeraria, el agente encubierto que había estado haciendo de cadáver saltó del ataúd, su arma ya en la mano. El elemento sorpresa duró exactamente 2 segundos antes de que uno de los escoltas sobrevivientes girara y disparara en su dirección. La bala rozó su oreja, dejando un surco sangriento. Respondió con 3 disparos rápidos, 2 de ellos impactando en el torso del sicario. Valdés, desde su posición detrás de las sillas, logró alcanzar su propia arma. Era una pistola dorada, personalizada, que llevaba su nombre grabado en un costado. Disparó ciegamente en dirección a donde calculaba que estaban los agentes. Una de sus balas impactó a don Arturo, el funerario, que se había agachado detrás de su propio escritorio. El anciano gritó agarrándose el muslo. «Tenemos un civil herido», reportó Fuentes. «Necesitamos evacuar este lugar ya». Pero Valdés no iba a permitir una evacuación ordenada. Entre la confusión, el humo de las armas y la oscuridad creciente, logró arrastrarse hacia una puerta lateral que daba a un pequeño patio trasero. Uno de sus escoltas, malherido pero funcional, lo cubría disparando ráfagas en dirección a cualquier movimiento que detectaba. Morales lo vio. «Se está escapando. Puerta oeste, puerta oeste». Méndez, que justo entraba a la funeraria desde la entrada principal, cambió de dirección inmediatamente. Corrió sorteando cuerpos, sillas volcadas, flores pisoteadas. Llegó a la puerta lateral, justo a tiempo para ver a Valdés desaparecer en la penumbra del crepúsculo que comenzaba a caer sobre Culiacán. El comandante salió al patio trasero. Era un espacio pequeño, lleno de herramientas de jardinería y bolsas de basura. Al fondo, un muro de 2 metros separaba la propiedad de un callejón. Valdés ya estaba trepando, sus movimientos torpes por el pánico pero efectivos. El escolta herido estaba en el suelo, intentando levantarse para seguir a su jefe. Méndez apuntó. «¡Valdés! ¡Alto o disparo!». El capo se detuvo, una pierna sobre el muro, volteó a mirar. En sus ojos había algo salvaje, una mezcla de furia y reconocimiento de que todo se había venido abajo. Por un segundo, Méndez pensó que se rendiría, pero entonces Valdés sonrió. Era una sonrisa terrible, llena de promesas de venganza. «Esto no termina aquí, federal», gritó, y dejó caer al otro lado del muro. Méndez disparó 2 veces, pero las balas impactaron en el concreto. Para cuando llegó al muro y lo escaló, Valdés ya había desaparecido en el laberinto de callejones de Culiacán. Se escuchaba el sonido de un motor arrancando en la distancia. De regreso en la funeraria, el escenario era devastador. 5 escoltas muertos, incluyendo uno de los capos que había llegado después de Valdés. 3 agentes heridos, uno en condición grave. Don Arturo, el funerario, sangraba, pero estaba consciente, siendo atendido por paramédicos que acababan de llegar. El tercer capo había logrado escapar en medio de la confusión. Morales se acercó a Méndez. Tenía una herida superficial en el brazo y su rostro estaba manchado de pólvora. «Se nos escapó». Méndez asintió, observando la carnicería a su alrededor. «Sí, se nos escapó». Las siguientes 6 horas fueron un torbellino de reportes, justificaciones, evacuaciones médicas y control de daños. Los medios de comunicación llegaron en masa, cámaras capturando todo lo que podían desde los perímetros policiales. Las versiones oficiales comenzaron a circular casi inmediatamente. Un operativo de inteligencia condujo a un enfrentamiento con miembros del crimen organizado.
Las autoridades reportan varios abatidos, ningún detenido. Fuentes extraoficiales sugieren que la operación tenía como objetivo a un líder del cártel de Sinaloa. En la Ciudad de México, el licenciado Solís observaba las noticias con expresión inescrutable. Cuando su teléfono sonó con la llamada de Méndez, escuchó el reporte completo en silencio. ¿Entonces fracasó?, preguntó finalmente. Depende de cómo lo mire, respondió Méndez exhausto. No capturamos a Valdés, pero eliminamos a 5 sicarios de alto nivel y a uno de sus jefes directos. Le enviamos un mensaje muy claro. Lo podemos tocar, ya no es invisible. Un mensaje caro, replicó Solís. 3 agentes heridos, uno de ellos tal vez no sobreviva. Un civil herido, una funeraria destruida, y Valdés sigue libre. Valdés nunca va a ser capturado vivo, licenciado. Usted lo sabe. Hombres como él prefieren morir disparando que pasar un día en prisión. Lo que logramos fue romper su red de protección, demostrar que sus patrones son predecibles, que podemos anticiparnos. Espero que tenga razón, comandante, porque la reacción del cartel no se hará esperar. Solís tenía razón. Esa misma noche, 3 casas conocidas por alojar operaciones federales fueron baleadas en diferentes partes de Sinaloa. No hubo víctimas porque las casas habían sido evacuadas preventivamente, pero el mensaje era claro. 2 días después, apareció una manta colgada en un puente de Culiacán. El texto era directo y brutal. Para los federales que montaron la trampa, esto es solo el principio. El tiburón nunca olvida. Van a pagar cada bala, cada gota de sangre, sus familias, sus amigos, todos van a pagar. Méndez leyó la manta en fotografías que le enviaron. No durmió esa noche, ni la siguiente. Su familia fue reubicada inmediatamente bajo protección federal. Lo mismo sucedió con las familias de todo su equipo. Don Arturo, el funerario, sobrevivió a su herida, pero cerró la funeraria San Miguel permanentemente. Le ofrecieron protección federal, pero la rechazó. En su lugar, vendió todo y se mudó a Monterrey con su familia. En una última conversación con Morales, antes de partir le dijo: «Hice lo correcto, pero no sé si valió la pena el precio». El agente herido grave, Martínez, luchó por su vida durante 11 días en un hospital de Guadalajara. Finalmente, su corazón se rindió. Tenía 34 años. 2 hijos y una esposa que gritó durante horas cuando le dieron la noticia. En su funeral, Méndez leyó un discurso corto. Habló de sacrificio, de deber, de la guerra invisible que se libraba cada día contra el narcotráfico. Pero mientras pronunciaba las palabras, se preguntaba si él mismo las creía. ¿Había valido la pena? Una operación fallida que terminó con un agente muerto, varios heridos, un civil herido y el objetivo principal escapado. 2 semanas después del incidente, Ramírez entró a la casa de seguridad donde el equipo se había reagrupado. Traía información nueva. «Valdés está herido», anunció. «No gravemente, pero lo está. Una de las balas que disparaste, comandante, lo rozó. Está en algún lugar de la sierra, recuperándose, y según nuestros informantes, está paranoico. No confía ni en su propia sombra. Cambió todo su círculo de seguridad. Ejecutó a 2 de sus propios hombres porque sospechaba que filtraron información». Méndez procesó la información. «Entonces sí logramos algo. Lo lastimamos. Y lo hicimos dudar». «Más que eso», continuó Ramírez, «el funeral falso se convirtió en leyenda dentro del cartel. Hay corridos que ya empiezan a circular sobre el velorio fantasma de El Chiquilín. Los sicarios están asustados. Si los federales pueden engañarlos así, ¿qué más pueden hacer? La paranoia se está extendiendo». Fuentes intervino. «También hay división. Algunos jefes del cartel están cuestionando el liderazgo de Valdés. Dicen que se volvió descuidado, que su ego casi lo mata. Hay rumores de una posible división en la estructura». Era extraño. Lo que había parecido un fracaso operativo estaba generando fracturas imprevistas dentro del enemigo. El funeral falso, aunque no había logrado su objetivo inmediato, había plantado semillas de desconfianza y caos. Morales, que había estado callada durante la conversación, finalmente habló. «La pregunta es ¿qué hacemos ahora? Valdés sabe que lo estamos cazando.
Sabe nuestros métodos. ¿Cómo seguimos? Méndez se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad de Culiacán se extendía ante él, una mezcla de luz y sombra, belleza y violencia. Seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, adaptarnos, aprender. Valdés cometió errores, nosotros también, pero ahora sabemos que es vulnerable y él sabe que lo estamos cerca. Es una guerra de nervios tanto como de balas. En los meses siguientes, la operación del funeral falso se convirtió en estudio de caso dentro de las instituciones de inteligencia mexicanas. Se analizó cada detalle, cada error, cada pequeño éxito. Se escribieron reportes clasificados que nunca verían la luz pública. Valdés continuó operando, pero nunca volvió a ser el mismo. La cicatriz que llevaba de la bala de Méndez era física, pero la cicatriz psicológica era más profunda. Se volvió más errático, más brutal con sus propios subordinados, más paranoico con cada sombra. Eventualmente, 6 meses después del operativo, Valdés fue abatido en un enfrentamiento con la Marina en un rancho cerca de Badiraguato. Según los reportes oficiales, resistió el arresto disparando contra las fuerzas federales. Según versiones extraoficiales, trataba de negociar su rendición cuando uno de sus propios escoltas, presionado por operativos encubiertos, le disparó por la espalda. La verdad, como tantas cosas en esa guerra sucia, nunca fue completamente clara. Méndez se enteró de la muerte de Valdés mientras estaba en otra operación, persiguiendo a otro capo en otro estado. Sintió una mezcla de satisfacción y vacío. Justicia, si es que esa palabra significaba algo en ese contexto, se había cumplido, pero el costo había sido alto. Y sabía que dentro de días, tal vez semanas, otro Valdés ocuparía el lugar vacante. Otro tiburón en el océano infinito del narcotráfico. La noche del anuncio de la muerte de Valdés, el equipo se reunió discretamente. No hubo celebraciones, solo un brindis silencioso por Martínez, el agente caído, y una promesa tácita de continuar, porque eso era lo único que quedaba. Don Arturo, en Monterrey, vio las noticias de la muerte de Valdés. Se persignó, cerró los ojos por un momento largo. Luego apagó el televisor y siguió con su vida nueva, tratando de olvidar el olor a flores marchitas y pólvora. La funeraria San Miguel nunca reabrió. El edificio quedó abandonado, un recordatorio fantasmal de una operación audaz que casi funcionó. Los vecinos evitaban pasar por ahí de noche. Decían que se escuchaban ruidos extraños, aunque probablemente era solo el viento moviendo puertas oxidadas. Los corridos sobre el funeral falso se siguieron cantando en bares oscuros de Sinaloa. La historia se embellecía con cada nueva versión, añadiendo elementos dramáticos que nunca existieron. En algunos corridos, Valdés era el héroe astuto que escapó de la trampa federal. En otros, era el villano arrogante cuyo ego lo traicionó. La verdad, fragmentada en 1000 versiones, se perdió entre la mitología y la propaganda. Ramírez eventualmente dejó el servicio. Escribió sobre sus experiencias en documentos terapéuticos que nunca publicó. La línea entre operaciones de inteligencia justificadas y manipulación moralmente cuestionable lo atormentaba en noches de insomnio. ¿Habían sido, en el fondo, diferentes de los criminales que perseguían? Morales continuó trabajando, ascendiendo en la estructura federal. Llevaba la cicatriz en su brazo como recordatorio constante. Nunca habló públicamente sobre la operación del funeral falso. Cuando jóvenes agentes le preguntaban sobre técnicas no convencionales de inteligencia, simplemente respondía: «Cada operación tiene un costo. Asegúrate de estar dispuesto a pagarlo». Fuentes murió 3 años después en otro operativo no relacionado. Su funeral fue exactamente lo que había sido el falso funeral de Soto, una mezcla tensa de dolor genuino, presencia federal y sombras de un mundo criminal que nunca duerme. La ironía no escapó a ninguno de los presentes. En cuanto a El Rata, el informante que había ayudado a sembrar los rumores iniciales, desapareció del mapa. Algunos decían que había sido eliminado por el cartel, otros que se había reubicado en Estados Unidos bajo un nuevo nombre. Nadie sabía con certeza. En ese mundo, la incertidumbre era la única constante. El licenciado Solís
Siguió tomando decisiones imposibles desde su oficina en Ciudad de México. Autorizó operaciones, archivó reportes, manejó crisis mediáticas. El caso del funeral falso era solo uno más en un archivo lleno de operaciones que oficialmente nunca existieron. En sus momentos de reflexión privada, se preguntaba cuántas de esas decisiones había tomado correctamente. La respuesta siempre era la misma: imposible saberlo. Méndez eventualmente se retiró. Su hija terminó medicina, como él había soñado. Su esposa nunca le perdonó completamente los años de peligro, las noches sin dormir, las reubicaciones forzadas, pero entendía, a su manera, que él había hecho lo que creía necesario. En su último día en el servicio, Méndez volvió a pasar por donde había estado la funeraria San Miguel. El edificio seguía ahí, deteriorándose lentamente bajo el sol sinaloense. Se quedó mirándolo por varios minutos, recordando cada detalle de aquella tarde caótica. Los disparos, los gritos, la sangre en las baldosas blancas, el rostro de Valdés sonriendo mientras escapaba. ¿Había valido la pena? ¿Había significado algo? No tenía respuestas, solo certezas parciales en un mundo de grises. Habían lastimado a un monstruo, habían sembrado miedo en las filas enemigas, habían demostrado que nadie era intocable, pero también habían cruzado líneas, manipulado verdades, creado muerte donde había pretendido captura. Subió a su auto y se alejó. En su espejo retrovisor, la funeraria abandonada se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer en la distancia. Como todo en esa guerra, presente intensamente real en el momento, fantasmal al recordarlo. La historia del funeral falso se convirtió en susurro en academias de policía, en caso de estudio en cursos de inteligencia, en leyenda urbana en las calles de Culiacán. Dependiendo de quién la contara, era ejemplo de creatividad táctica brillante o de incompetencia operativa desastrosa. Probablemente era ambas cosas, y ninguna, porque en la guerra contra el narcotráfico en México rara vez hay victorias claras o derrotas definitivas, solo momentos de presión, de resistencia, de pequeños avances pagados con sangre y agotamiento. El funeral falso fue uno de esos momentos, audaz, caótico, imperfecto, humano. Los tiburones siguen nadando en el océano. Los federales siguen persiguiéndolos. Y entre ambos, la frontera entre justicia y venganza, entre operación legítima y trampa moralmente cuestionable, permanece borrosa como el crepúsculo que cae sobre Sinaloa cada noche. Las flores marchitas de aquel falso funeral se descompusieron hace años, pero su aroma fantasmal, mezclado con pólvora y secretos, todavía flota en el aire húmedo de esas tierras donde la muerte es industria y la lealtad es moneda más valiosa que el oro. Y en algún lugar, en alguna casa de seguridad o despacho gubernamental, otros comandantes planean otras operaciones imposibles, porque la guerra continúa, con o sin funerales falsos, con o sin éxito medible. Continúa porque no hay alternativa, porque rendirse significaría entregar el territorio completamente a la oscuridad. El legado del funeral falso no fue la captura de Valdés, fue demostrar que incluso los más poderosos tienen momentos de vulnerabilidad, que su paranoia podía ser explotada, que su arrogancia podía convertirse en debilidad, y que en esta guerra de sombras la creatividad podía ser tan letal como las balas, pero también dejó cicatrices, en agentes que nunca volvieron a dormir tranquilos, en familias desplazadas, en un funerario que perdió su negocio y su paz mental, en la confianza pública erosionada cada vez que salen a la luz operaciones cuestionables. El precio de la guerra contra el narcotráfico se paga en más que cuerpos y balas. Se paga en fragmentos de humanidad, en líneas cruzadas que nunca pueden deshacerse, en verdades manipuladas hasta que nadie recuerda qué era real. Cuando años después, periodistas intentaron investigar los detalles de la operación del funeral falso, se encontraron con muros de silencio, reportes archivados bajo múltiples capas de clasificación, testimonios contradictorios, versiones oficiales que no coincidían con rumores de calle. La verdad quedó enterrada apropiadamente, como en un funeral real,
Si aprendiste algo hoy, si esta historia te impactó tanto como a nosotros contarla, no olvides suscribirte al canal. Comparte este video con quienes necesitan entender la complejidad brutal de la guerra contra el narcotráfico. Dale like si crees que estas historias necesitan ser contadas, sin importar cuán incómodas sean. Porque solo entendiendo la realidad, en toda su complejidad sangrienta y moralmente ambigua, podemos empezar a imaginar soluciones. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las historias que otros prefieren olvidar.